tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Cripto, un programa dedicado a cripto y blockchain, donde conversamos con las personas que habitan en la dimensión web 3. Yo soy Rodrigo, el conductor de este programa, y hoy nos acompaña Alain de Punto Cripto. Él es creador de contenido y cofundador de Cero a Cripto. En la descripción de este video colocaré enlaces relevantes al programa, así que vayan a seguirnos en Twitter como Dimensión Cripto. Ahí compartiremos todas las novedades para la comunidad. Espero les agrade. ¿Cómo estás, Alain? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Yo en verdad estoy súper contento. Gracias por la invitación, gracias por también promover este tipo de espacios porque yo creo que son muy necesarios. Y nada, arranquemos porque en verdad estoy súper emocionado. Perfecto. Ya mira, Alain, creo que hemos tenido pocas oportunidades para conversar porque justo creo que nos conocimos en algún evento y ya luego tuviste que viajar y ya todo quedó por internet. Pero ahí Sí. lo chévere fue de que, o sea, a partir de ahí pude conocer a Protocolo Cripto, a Rincón Financiero. También algo muy Ujú, importante es que pude conocer a Chris y yo sé que Chris ahí tiene un par de historias contigo de cómo ella ingresó a este mundo. ujú. Cómo puedo conocer un poco de eso, pero eso es lo que yo me llevo y me acuerdo en relación a ti, ¿no? Y las personas del ecosistema cripto que te rodean. Pero a ver, para comenzar este programa, quiero que me cuentes un poco, primero acerca de cómo ingresaste al mundo cripto. Porque yo sé que en tu Twitter Ujú. creo que dice Bitcoiner desde el 2015. Eso es algo Sí. muy interesante. Así que por favor, coméntanos un poco acerca de eso. Sí, definitivamente estoy metido aquí desde el 2015, digamos en diferentes etapas y en diferentes escalas. O sea, digamos que en el 2015 yo tuve desde hace mucho tiempo la intención de buscar plata por internet. Así entré. Tú sabes que yo cada vez que trabajaba tenía una vida en recursos humanos, una vida corporativa regular, etcétera. Y siempre por internet en Google yo buscaba cómo tener plata por internet. Y la gente se burlaba de mí, esa es la verdad. Hasta que encontré una vaina que se llaman las famosas PTC o Pay to Click. Los PTC significan que cada vez que tú veías una publicidad te daban un centavo de dólar. Entonces, yo al día, yo estaba emocionadísimo por haber ganado un centavo de dólar sin importar cuánta luz me gastaba, nada, o sea, no, solo veía que podía sacar plata por internet y para mí era algo real. Entonces yo iba a mi trabajo y decía, oh, hoy día he ganado un centavo de dólar, estoy sacando plata, que soy emocionadísimo yo. Y obviamente la gente me miraba como, weón, un sonso, ¿no? ¿Por qué te emocionas por tanto? Entonces yo dije, encontré páginas, digamos, que te pagan en dólares y cada 100 días ganaba un dólar, o sea, era un desastre, ¿ya? Entonces yo dije, ok, si de alguna manera gano en dólares, ¿por qué no busco las mismas páginas en euros? Entonces ya no ganaba un centavo de dólar, sino encontré una página que ahora me pagaba un centavo de euro. Entonces yo dije, wow, he incrementado, pues, digamos, el ingreso, ¿no? Y yo decía, hasta que la gente se burlaba de mí, porque esas páginas ganan mucho por referencia, ganan por compartir. O A la mí nunca me ha publicidad, gustado ¿cuánto eso. cuesta la publicidad, pues? Claro, entonces como que, o sea, para yo ganar más tenía que compartir el link acá, y a mí no me gustaba eso, entonces era como que me quedaba con mi dólar y decía, ah, la mierda. Hasta que de casualidad, también justo salí del mundo corporativo y abrí mi restaurante. Abrí mi restaurante que entre resumen, para hacerlo muy resumido, los primeros años no me fue tan bien, o los primeros meses, y después ya agarró tracción. Entonces, mientras que estaba en la época mala, seguía buscando por internet todos los días como Michi ganar plata por internet. Y eso fue en el 2015, de hecho. Entonces, así conocí a Bitcoin. De hecho, conocí a Bitcoin en páginas que te lo regalaban gratuitamente que se llamaban faucets o grifos en esa época. Entonces, tú por dar clic, en lugar de darte dólares, en lugar de darte euros, te daban satoshis, que es como el centavo del Bitcoin. Sin saber que esto en algún futuro iba a valer tanto. Ahí yo no tenía ni idea que era nada, no sabía que era, ni siquiera También en sabía que ese era. tiempo, ¿cuántos satoshis se estarán entregando? Pues Era demasiado. O sea, a mí me daban más o menos como 300.000 satoshis diarios. Y eso, ¿ah? Y eso porque estaba solamente ahí jugando de vez en cuando, etcétera. Pero era demasiado. Pero en esa ¿cuántos época eran satoshis son un centavos. Bitcoin? Un millón de satoshis son 100 millones, ¿no? Creo que eran 100 millones, sí. 100 Sí. millones de satoshis es un Bitcoin. Entonces, en esa época era bastante. O sea, en esa época eran centavos. No era nada. En esa época, pero de ganar un centavo diario, pasé a ganar 3 4 5 centavos diarios. Entonces ya era más fácil llegar al dólar. Para llegar a mi primer dólar, para que tengas una idea gratuito, porque en esa época obviamente no tenía dinero para invertir, pues digamos que me demoré como 3 meses, mi primer dólar, ¿no? Mi segundo dólar lo conseguí como que en 3 semanas. Y cada dólar fue como que acortándose el tiempo porque empecé a investigar, pero mi foco en esa época solo era tema dinero, tema económico porque estaba complicado, bla, 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 bla.
y lo que ganaba no lo gastaba. De hecho, empecé a hacer una especie de trading en esa época que existía Poloniex y Bitres, y digamos que como yo no sabía mucho del tema, pero por ejemplo en esa época estaba muy invertido en Dogecoin, en Dogecoin. Entonces todo el capital como que lo diversificaba en X monedas, que era mi etapa de shitcoiner, donde existía Bloodcoin, existía Peercoin, ya estaba Dash, estaba ya algunas otras monedas, pero era como que yo ponía un poco en todas, porque no tenía una estrategia claramente, porque era un desastre, pero sin querer, justo ya pasaba el tiempo, 2016, 2017, ya le entraba un poco más mientras que estaba en el negocio, y de hecho volví a meterme en la parte corporativa, entonces estaba como que en un balance entre cripto, el trabajo corporativo regular de 8 a 5 y mi restaurante. Pero en Entonces ese estaba loco, tiempo solo conocías a las criptomonedas por su valor especulativo. totalmente, sí. Ahora, digamos que en el 2017 ya las conocía un poquito más, pero mi fin siempre era especulación. No sabía qué era la blockchain, no sabía nada, no sabía nada. Hasta que hubo esta subida prolongada en el 2017, que fue uno de los primeros bull run. Entonces, en esa época, mi dinerito, que era poca dinero, porque ya le había metido un poquito más de plata, pero estamos hablando de menos de, quizás de 1.000 soles, menos de 500 soles, empezó a crecer mágicamente, o sea, uno a veces la avaricia te gana y cada día crecían un porcentaje, porque justo estábamos hablando ya del pico del 2017, donde cada día subía un 9%, un 10%, etcétera. Entonces yo veía mi dinero cómo subía, 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 y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué sube tanto? Y yo sabía que podía retirarlo, porque intenté retirarlo y en esa época me dejaba retirarlo. Entonces yo decía, no, entonces le metí más, entonces como que estaba en toda esa vaina de oye, o sea, yo me sentía Warren Buffett porque yo decía, hermano, ¿cómo tengo un dinero ahorita? Y yo decía, mamá, ahora tengo 1.000 soles. Al día siguiente, mamá, ya tengo 1.200. Y así le compartía con quién, con las personas más cercanas de confianza y le decía, he llegado a 2.000 soles, he llegado, no me acuerdo cuánto, pero era un capital muy pequeño. Y después yo dije, esta vaina va a seguir subiendo hasta la luna, entonces ya le entendía un poco más, entendía y digo entre comillas porque claramente no le entendía, y me ganó mucho la avaricia, y dejé la plata ahí, y dije, esta vaina me va a salvar de la vida después. Yo de verdad que hubo un momento, y eso yo creo que es como una lección para el mundo, porque a veces sí pecas, y a mí me pasó, de que ganas plata diariamente y tú sí, o sea, yo me veía, te juro, me veía en una isla paradisíaca porque sentía que esto no iba a Decías, parar. esto es, ya esto Ajá, va a seguir así, sí, nunca se va a detener. es que era tan sonso, en verdad, pero a la vez digo, ¿cómo es que el cerebro humano realmente te puede jugar este tipo de cosas? Entonces, me confié demasiado hasta que vino todo el bajón, ya estamos hablando de los primeros meses de 2018, y pues de alguna manera todo mi dinero se fue al hoyo. Pero lo bueno es que el dinero no bajó hasta el nivel donde empecé. O sea, imagínate que empecé con 100 soles, llegó como a 2.000 y cayó a 300 soles, un ejemplo. A pesar de que cayó tanto, y obviamente yo estaba con la barriga así, así como diciendo, ¿y ahora qué hago? Me dediqué recién ahí, digamos que fue uno de los primeros puntos de inflexión a entender más de esta vaina, mientras que mi foco siempre fue conseguir criptos gratis. Pero en esa época, imagínate, pasar de un centavo de dólar en dólar, en euro, a pasar ya a dinero un poco más relevante, estamos hablando ya de más, así sea más de 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. En esa época existían muy pocos canales de YouTube, muy pocos en verdad. Y en español estamos hablando de casi ninguno. Y sobre todo en Perú éramos que, o sea, posiblemente muy poquitos, o si existíamos, estábamos dispersos y nadie se conocía ante nadie. Éramos los locos. En esa época yo le decía a mi familia, esta vaina va a ser el futuro, que esto, que el otro, que este loquito de allá. Y así sucesivamente, o sea, con mis amigos también. O sea, ya estamos hablando de 2016, 2017, 2018, donde les decía, oye, ¿por qué no meten un poco de plata, que esto, que el otro? Pero después que yo perdí, pues después que yo perdí, es como que nadie me dijo, esta weá es una estafa, que la pirámide, que bla, bla, bla. Entonces, incluso yo lo pensé, pero yo dije, no, pues si empecé con un monto y ahora tengo un monto mayor, a pesar de esta volatilidad tan grande, digamos, tan jodida, pues le voy a entrar a entenderle. Y ahí empezó, digamos, mi camino oficial dentro de las criptomonedas desde otro punto. Ya no tanto el especulativo, sino el entender qué cosa eran y que me metí y me enamoré. Pero
seguía teniendo el restaurante, seguía teniendo un trabajo corporativo, entonces en las madrugadas era como que mi momento de interactuar y ver qué onda, qué esto, qué el otro, hasta que ya pasó el tiempo, ya estamos hablando de que ya le entendí un poco más a la vaina, todavía no era creador de contenido, todavía no tenía amigos cripto en Perú y si tenía eran uno, dos o nada, porque digamos... Yo me consideraba como un niño rata que estaba pues contra las cuatro paredes y solo yo pensaba que, compro esta moneda, agarro esto, hacía trading. Le encontraba como que trataba de sacarle jugo y me estaba yendo relativamente bien para el capital que había tenido. Es un capital bastante bajo que lo supe, digamos, aprovechar, entre comillas. Entonces ya es como que le entendí un poco más y pasó el tiempo, etcétera, hasta que llegó la pandemia. Y es como que un brochazo hasta el 2020 y en la pandemia, pues decidí cerrar mi negocio por X razones, porque iba a abrir un local más grande, etcétera, pero al final no se dio porque llegó la pandemia. En verdad, en buena hora, porque tú sabes que yo cerré en enero y el local, digamos, empezó en la pandemia, perdón, empezó en marzo. En marzo empezó la pandemia. Entonces, obviamente, yo tenía un poco de capital, ya un poco más grande, más relevante. No pude hacer mi negocio porque quería hacer un bar. Mi negocio, de hecho, en Perú aceptaba criptos, era un restaurante de alitas, fue uno de los primeros restaurantes en aceptar cripto, ahora que me acuerdo, pero nadie le daba bola. De hecho, hasta hubo un evento de Dash en mi restaurante, porque hace mucho tiempo Dash ya dejó de hacer eso. Como Dash era una de las primeras criptomonedas y de las top, digámoslo así, empezó a fondear, digamos, eventos en Sudamérica. En toda Sudamérica, hasta que dijo, no, ¿sabes qué? La adopción está acá, hubo la caída, la gente no confía en las criptos, me largo de acá, ya no voy a meter plata. Aparte que Dash también como cripto, digamos, no fue tan sólida en ese momento, ¿no? Y la cosa es que ya regresando otra vez al 2020, pues cerré el negocio, vendí las cosas, porque el nuevo formato iba a permitir que contrate otro tipo de mobiliario, etcétera. Y digamos que como estaba en la incertidumbre de no saber qué hacer con la plata, porque venía la pandemia, venía con todo, pues, ¿qué hago? Y me metí a trabajar. Como tuve una carrera, digamos, buena en recursos humanos, entonces el CV me ayudó, conseguí un trabajo relativamente rápido. Entonces estaba trabajando, entonces solo me quedé con dos cosas, el trabajo y las criptos. Estamos hablando ya de 2020. Y donde el trabajo sí me consumía, pero mi trabajo yo tenía ya en ese momento una vista de que solo quería dedicarme a criptos en esa época. Pero claramente por el tema de incertidumbre, de todo el tema pues, de la pandemia y bla, 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 me metí a trabajar, duré 8 meses, renuncié al octavo mes exactito, porque ya estaba construyendo este proyectito que es de la creación de contenido y el cómo iba a vivir dentro de las criptos, porque no es como que, y esto yo creo que es bueno que la gente lo escuche, no es como que ya de la noche a la mañana voy a vivir las criptos porque soy el mejor trader del mundo, etcétera. No, o sea, también necesitas un plan, necesitas una estrategia y necesitas también un capital, digamos, de emergencia para poder sobrellevar todo, porque nunca se sabe qué va a pasar. Y las criptos, hasta el día de hoy, incluso ya habiendo pasado casi 2 años más, pues siguen siendo en una etapa experimental desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, ya en el 2020, en octubre de 2020 renuncié y al día siguiente dije, bueno, ahora va a empezar mi vida cripto, ¿qué michao? Bueno, nos vamos de viaje, me fui de viaje, a no ser nada un vago, ¿ya? Me fui de viaje como para ampliar un poco, a despejar la mente, huevadas, ¿ya? Y la Ya. vaina es que regresé ya con el fin, o sea, es como que empecé a tantear, porque en esa época es como que solamente mis contactos de Facebook me decían, oye, ¿por qué publicas estas vainas? Porque empecé a publicar de a poquito sobre Bitcoin, porque como te digo, en esa época yo seguía siendo el chico que solo trabajaba en su casa, de alguna manera tenía inversiones en cripto ya buen tiempo, pero no veía más allá. O sea, era como que solito, no sabía si había comunidad en Perú, no sabía, era uno de los tantos loquitos que había en todo el Perú y que trataba de entenderlo un poco más y sentía que ya en el mundo estaba yendo más información, más creadores de contenido, estaba viendo ya mejores cosas en relación a todo este tema en esa época ni siquiera era llamado este tema de Web3, sino era como que más cripto blockchain, era todo eso. Así que dije, ¿por qué no hacer algo en Perú? Porque claramente vi un nicho en Perú de decir, oye, no le sabemos a la vaina y si existe son las pirámides, porque en esa época estaba muy fuerte Airbnb Club, que era una de las pirámides más famosas que hubo, Arvistar también estuvo en España, entonces las pirámides se apoderaron de toda esta vaina solamente por decir Bitcoin y la gente empezó a perder, a meter y a perder dinero. Entonces ya en octubre, dije, y de octubre a diciembre estuve como que tanteando, yendo a reuniones de mis amigos, etcétera, y todos me creían loco, ¿ya? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué me hablas? Es una cosa rara, rara.
Y hasta que ya me animé a crear contenido. Creé un Instagram y empecé con videos en YouTube. De hecho, hoy he perdido un poco el tema de YouTube, digamos, en constancia, porque me dedico a otras redes y a otros proyectos, pero empecé con un YouTube que empecé, creo, con un par de videos que trataban de explicarte desde qué es Bitcoin, qué es blockchain y lo básico de cómo comprar, cómo custodiar, etcétera. Y trataba como que explicar ya desde una perspectiva un poquito más profesional, porque yo decía, ok, a la gente, ¿qué le va a interesar dentro de las criptomonedas? ¿Cómo las engancho? Porque ya, ok, yo ya pasé por el mundo de decir, quiero plata, pero ya no lo veo tanto como cómo ganar plata, porque en verdad las oportunidades son varias dentro de todo el tema de cripto. Pero en esa época era, ya, ¿qué hago? Entonces trataba de enfocarlo desde otro punto de vista y yo no buscaba en seguidores, no buscaba, digamos, cantidad, sino buscaba gente que realmente le entienda y le apasione o sienta curiosidad por el tema. Ese era un poco el fin. Y así nació Alaingo de Cripto. Ese fue como que el primer proyectito, empezó como que súper chévere porque a pesar de que, digamos, mis amigos y mi familia, no es que me dieron la espalda porque claramente eso es un tema de gustos también, pero claramente mis amigos pues no estaban interesados en lo que a mí me gusta y por ahí encontré uno que otro, encontré un amigo del colegio que era trader, por ejemplo, y que le sabía, pero estaba igual que yo entre cuatro paredes y se quedó así porque le iba bien. Tenía otro amigo que era como que full emprendimientos y él estuvo en la época donde yo estuve, de hecho en el 2016, 2015, pero se retiró porque perdió gran parte del dinero, ya no le interesó y no lo revisó, etcétera. Entonces, digamos que dentro de mi círculo de amigos tenía que 1% en todo este tema ¿cómo se llama esto? No, menos del 1% fácil. Entonces empezaron a llegar personas desconocidas para mí y es como un negocio. Ya tú sabes que cuando yo tenía el restaurante, mis primeros días eran solamente amigos y familiares. Llegó un momento en que entró la primera persona desconocida y yo estaba nervioso porque obviamente la percepción que tú tienes ante algo que tú creas es como que, ¿cómo lo va a tomar? ¿Me va a decir que está bien? ¿Me va a decir que está mal? ¿Qué debo mejorar? O sea, es como que una locura. En creación de contenido es lo mismo. En creación de contenido era como que a veces me preguntaban y yo decía, pero si respondo mal, si respondo bien, bueno, voy a ser como yo soy y dije, a partir de hoy voy a ser súper auténtico, voy a ser de la manera como pienso, como digo, y la gente que le guste, pues me seguirá y la gente que no me guste, como cualquier cosa, pues tendrá muchas más opciones. Y hasta ahí es como que todo el tema de cómo nació, digamos, esta introducción a un mundo dentro de Web3 y ahora hasta aquí estoy ya con más proyectos, más, digamos, más profesionalizado en el sentido de que siento que Perú está creciendo como comunidad, siento que las cosas están avanzando y ahorita estoy aquí en Panamá, entonces aquí también ha habido un par de cositas interesantes, entonces ya creo que el camino de Web3, digamos, no se ha hecho fácil, pero tienes un poco más de herramientas, de información y de gente que te pueda ayudar a que aceleren este camino y que no pasen por alguien, por ejemplo, que tuvo que esperar 4 o 5 años para recién poder, digamos, salir de estas cuatro paredes a decir, oye, hay un mundo nuevo, ¿no? Entonces, así empezó todo. Qué genial, qué chévere. Ujú, Bueno, me parece bastante increíble porque has tenido un gran camino. O sea, ese camino de ujú, tener ese primer acercamiento a las criptos, conocer tal vez el lado más especulativo y llamativo y temas de FOMO, de qué es lo interesante, pero pasaste por este halving donde todavía recién se estaba analizando qué era un halving o qué sucedía en el mercado. Eso es lo que ujú, estuve leyendo porque yo no estuve en 2017, 2018 y pudiste conocer un poco más de la tecnología y como tú dices, pudiste profesionalizarte y decidir, wow, esto es una nueva tecnología, me gusta, me gustaría dedicarme a esto y viste la forma en cómo podías mudar y conocer y saber que cripto puede ser algo que te puede pagar la vida. O sea, aparte ujú. también poder desarrollarte profesionalmente aquí. Me parece bastante genial. Y a partir de ahí desarrollaste este perfil o marca personal de Ah, alaingode.crypto. sí, Ya así comenzaste a es. desarrollar contenido. Bueno, creo que aprovechaste la pandemia como muchas personas de estoy solo con mi computadora, no puedo salir, ¿qué puedo hacer? Y, Uh, y a partir de ahí salió un buen proyecto. Has creado una comunidad relativamente grande, o sea, son varias personas y te has podido ujú. como que codear o conocer a otros creadores de contenido. Uy, ¿Cómo, ahí te cómo ha sido cuento esa una... relación con estos dos creadores de esa- contenido? A ver, cuéntame un poco de Mira, eso, porque es que... cuando yo los conocí, ustedes eran los tres pilares de creación de contenido de Lima, Ajá. Perú. Es Y que hablamos esa, de Alaingo de Cripto, Rincón Financiero y Protocolo Cripto. A ver, cuéntame un poco sí, tú acerca de sabes, eso. esa anécdota fue bastante interesante porque, a ver, yo como te decía, era uno de los pocos locos que sentía que era uno de los pocos locos que estaba dentro del Perú en este tema.
Y yo había visto Protocolo en TikTok, pero yo no sabía que era peruano, ¿no? O sea, era como que uno de los más, y ya le das clic y ya está. Entonces, pero ¿qué pasó? Que justo salió un evento de Cardano. Era el primer evento en Perú que de alguna manera era gratuito. Iban a hablar de criptos y obviamente no era una pirámide, porque habían eventos, pero la mayoría era pirámides. Entonces, era como que las personas, yo de hecho llegué por un Telegram de no me acuerdo quién, y entre Telegram y Telegram empecé a estoquear. Yo soy bien stalker, ¿ya? Entonces, como que veo algo y me meto a investigar hasta que dije, oye, este evento es gratuito, me inscribí. Y es un evento que fue muy poca gente. Estamos hablando de que alquilaron el Country Club que es de San Isidro, que estamos hablando de 100 personas y llegaron 20, creo. Wow. Entonces, estuvo bien interesante porque fue la primera vez que estábamos en una mesa redonda, digámoslo así, porque éramos tan poquitos. Y empezamos a hablar y dijimos, esta gente habla en el mismo idioma que yo. Era, por ejemplo, hablábamos, no sé, de blockchain, hablamos de nodos, hablamos de, no sé, de lo que sea, y nos entendían, oye, ¿cómo estás viendo este proyecto? Y entonces era como que yo me sentía así, me sentí ese día como que, wow, esta vaina nunca la había al menos sentido en Perú, ¿no? Entonces, y era también un momento para que tú también te puedas, digamos, autoevaluar qué tanto o no sabes o nada, ¿no? Entonces era como que hablaba la gente y ahí conocía protocolo. Pero mi forma ya de ver en esa época era de poder empezar a interactuar con cada persona. De hecho, en ese círculo también me encontré con un chico que estuvo en la universidad conmigo y que trabajaba en un banco que también está metido, digamos, parcialmente en criptos. Entonces empezamos a interactuar, a conversar. Era como que nos caímos bien entre todos. Estaba el Angel de Binance, que bueno, ahora es ex Angel. Era como decir alguien de Binance acá. Ya estamos, eso fue en el 2020, creo que fue 2020 o 2021 inicios, de verdad que no me acuerdo, 2021 creo que fue. Entonces yo decía, wow, qué chévere que por fin un proyecto que al menos se conoce de manera mundial esté haciendo un evento en Perú. Fue un evento muy pequeño, pero dentro de ese grupito empezó, digamos, toda la parte, digamos, la expansión de la comunidad. Entonces, yo, Networking. ajá, entonces mi forma de ver es como que interconecté con cada uno de los que podía y quedé para reuniones futuras. Y le dijo, oye, ¿qué onda con esto? Y hasta que se olvidaron. Todo el mundo empezó a hacer sus cosas, cada uno creaba su contenido, etcétera. Y de la nada se creó como una especie en un bar. Dijeron, oye, ¿por qué no nos juntamos, que esto, que el otro? Porque ya teníamos un poquito más de interacción en un chat que teníamos hace tiempo, en un Telegram, digamos. Y era como que ya está, oye, ¿a dónde nos juntamos, que esto, que el otro? Y la gente, pues un grillo sonaba, ¿no? Hasta que ya un chico, un señor era de hecho, que vino de Estados Unidos, entiendo, pues dijo, oye, yo quiero juntarme para ver un poco de la comunidad de Perú. Este era un señor que hasta el día de hoy no me acuerdo su nombre, vino solo una vez, que no le sabía de las criptos y él simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo tengo plata, juntamos a la comunidad en Perú a ver qué puedo aprender. Ya, y fuimos a un bar en Miraflores y nos volvimos a juntar. Pero para esto, yo justo estaba hablando con Protocolo y le dije, oye, ¿por qué no vamos? Nos juntamos porque Protocolo me dijo, oye, pero yo justo voy a juntarme con Rincón. Yo no sabía quién era Rincón en esa época. Y de ahí vamos, pues, ¿no? Ya vamos a juntar en un restaurante, chupamos un par de tragos y nos vamos. Entonces, ese día lo conocí a Rincón, pues, y los tres llegamos a ¿Pero ese, conocías a Protocolo antes? solamente Oh. en Cardano por primera vez y tuvimos un en vivo en Instagram. Y ese video en Instagram tuvo muy buena, digamos, muy buena interacción. Entonces era como que, de hecho, algo que es bueno con Protocolo, que hacemos buen team, es que tanto separados cada uno como crea contenido, pero cuando estamos, por ejemplo, en un solo equipo, nos funciona muy bien, porque interconectábamos de alguna manera, es como que habláramos el mismo idioma. Entonces eso nos pareció chévere en términos, digamos, ya un poco más de business, de negocio, de interacción de la información cripto, pues es bacán. Entonces, ese día ya conocía Protocolo, pero lo había visto una vez, pero ya Rincón no lo conocía. Entonces estaba como que Rincón, Protocolo, y llegamos a este lugar, y conocimos un poco más de personas, como que los mismos de Cardano, pero ya fue como que chévere. Entonces, hasta ahí como que cada uno seguía con su creación de contenido, bla, 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 bla. Y después yo me acuerdo que en algún lugar, no me acuerdo cómo, vi que Paul o Diego hablaron algo de Andino diciendo, oye, sí, tenemos una reunión, un Zoom en esa época. Un Zoom que recién llegaban, ¿no? Entonces, como ya en esa época yo tenía un poco el chip de interconexión, dije, ya, compadre, a ver, no, ¿qué te parece si nos juntamos? A ver, hablamos, a ver qué onda. Y ese día nos juntamos en Miraflores con Diego, Paul y no me acuerdo quién es más, para una primera interacción y ellos recién estaban entrando, o sea, recién estaba llegando Andino sin saber un poco todo lo que iba a generar. Y nosotros estábamos también como diciendo, oye, ya, ¿por qué no nos juntamos a ver qué onda, no?
Y esa fue la primera interacción que tuvimos con Paul, por ejemplo. Eso estamos hablando de 2021 posiblemente. Y así empezó a pasar el tiempo y persona como que encontrábamos, persona que ya tratábamos de interconectar, pero cada uno por su lado todavía. Hasta que después ya pues ya empezamos a ver qué proyectos empezamos a trabajar juntos y así nació pues de Cero a Cripto. Pero tú sabes que de Cero a Cripto, esta es una, no sé si la gente lo sabe, me van a matar si lo, yo no tengo vergüenza. Uf, De una Cero, primicia. de Cero a Cripto nació en una cevichería, ¿ya? Yo ya estaba en mi primer viaje a Panamá. De hecho, yo ya venía de mi primer viaje a Panamá. Ya ahorita te cuento un poco lo que fue Panamá también. Y pues llegué ya con el chip, ya no solo de crear contenido, sino ya de tener un proyecto sólido que no solamente pues abarque la creación de contenido, sino ya vaya un poquito más allá. Entonces, mi fin era simplemente democratizar un poco la educación y poder dar esta vista para poder en algún momento representar a Perú internacionalmente. Entonces yo dije, ya, como esta vaina está chévere, entonces yo llegué un domingo y el lunes en una cevichería, estábamos tanto Rincón Protocolo y yo, pues, y creamos el podcast. Y dijimos, ya, esta vaina tiene que hacerse sí o sí. Y el jueves de esa misma semana creamos el primer episodio, como salga. Dijimos, ya, a la mierda, si los tres de alguna manera tenemos algún conocimiento del tema, pues, ¿cómo nos diferenciamos? Tratamos un poco de... Yo creo que en general las comunidades en Perú y los creadores de contenido deben buscar hacerlo difícil, fácil, ¿sabes? Porque aquí hay un tema de que si tú vas de repente con la señora de la esquina y le dices si le hablas de DAOs, le hablas de capas 2, les hablas de blockchain, te van a tirar un mango, pues, ¿no? O sea, en verdad te van a decir, ¿qué me hablas? Y eso me El pasó vaso con con mis Quaker te amigos, lo van a tirar en la cara. te juro. Claro, y justo ese es un tema que a mí me gusta porque un creador de contenido, a la vez que un comunicador y un periodista, tiene ese tema de poder hacer la información difícil, fácil para las Ujú, masas, para la comunidad. Y eso es un rol bastante importante porque un creador de contenido podría buscar la información fácil o el resumen o la información no verificada para lanzarla rápido y sencilla. Pero ahí sí, está la diferencia de quién es un verdadero creador de contenido y quién no, quién se basa en verdaderas fuentes. Ya eso esa claro. profundización está ya por el tema de los comunicadores y los periodistas, pero qué tan importante es, y eso también podemos discutir más adelante Ujú. del rol que han tenido los creadores de contenido para cripto, porque como en relación al tema de las pirámides, ha habido un tema fuerte, pero yo sé que ahora están saliendo los creadores de contenido con con este verdadero rol. Sí, no, definitivamente hay un montón de cosas que también te quiero comentar, pero ya para no salirnos de la línea Dale, de dale. tiempo. Pues el podcast se creó así, creamos como que dijimos ya, ok, ¿cómo lo vamos a estructurar? Todo salió así muy rápido y nos fuimos también profesionalizando en el camino porque yo les decía ya, ok, hay mucha gente que se toma una idea y la piensa y la piensa y la piensa, ya incluso a mí me pasó y creo que le pasa a mucha gente, Y de lo decir ya, pronostica. exacto, o sea, le alarga tanto y decía, compadre, hagámoslo ahorita y ahorita. ¿Qué te necesitamos? Micrófonos, necesitamos micrófonos, necesitamos audífonos y la computadora, una cámara web y ya está. Y en el camino veremos cómo le hacemos. No, pero hagámoslo. Le digo, tenemos comunidad, tenemos gente y si lo hacemos bien, posiblemente las cosas sean buenas, porque, o sea, yo creo que nuestro fin principal es digamos, educar a las personas, pero eventualmente van a llegar sponsors, eventualmente van a llegar también desde el punto de vista de desarrollo de la propia marca, ¿no? Entonces digo, oye, hagámoslo. Y así nació, de hecho así nació de Cero Cripto, y en el tiempo lo hemos tratado de ir mejorando, y aún quedan mucho por mejorar, pero ya es como que está chévere. Me gusta el camino que está logrando, y creo que eso es un poco de cualquier emprendimiento que una persona tenga y o proyecto que realmente te sientas cómodo con él, que realmente le metas el punche, porque hay mucha gente, y eso me pasó antes, de hecho, cuando la gente hace cosas solamente por plata. Cuando la gente hace cosas por plata, puede ser que sí, puede ser que te funcione, pero va a llegar un momento en que te aburres, va a llegar un momento en que puedes hasta odiar lo que estás haciendo y simplemente te aburres y ya está. Entonces, creo que eso es importante de siempre hacer algo que te guste. O sea, si nos dirigimos un poco, y esto lo veo como reflexión, en todo el mundo corporativo, tú le preguntas estoy soltando un porcentaje al azar, más de un 80-90% de personas si le gusta su trabajo y te van a decir que no, que lo odian, que odian a su jefe, que odian el proceso, que odian el trabajo, un montón. Y cuando tú les digas, ¿y por qué no haces algo? ¿Por qué no tomas acción? ¿Por qué no es que tengo esto, que tengo? Siempre buscan excusas. ¿Ya? Yo tengo una responsabilidad súper grande, tanto familiar, que no me permitía, digamos, estas excusas de decir renuncio. Y aún así, renuncié para sacar mi restaurante, renuncié para el tema de criptos. No digo que sea sencillo, pero es que cuando una persona la quiere luchar realmente, o sea, puede y va a pasar, no Busca las necesariamente es que formas.
Claro, y no necesariamente pues, o sea, va a ser todo color de rosas. O sea, como te conté, el restaurante no le fue bien los primeros años. Tuve que asociarme, hacer un montón de jugadas que hoy quizás me dieron muchos aprendizajes, pero en esa época no sabía. Entonces, y créeme que yo creo que también a medida que uno avanza en la vida, es como que se va creando esta caja de herramientas que nunca sabe cuándo las va a usar. O sea, por ejemplo, en la universidad a veces me recurseaba pues arreglando celulares, computadoras, arreglaba bicicletas, eventualmente me han ayudado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que esta cajita de herramientas es la que una persona debería dedicarse a crecer porque no sabe en qué momento le va a ayudar. Pero, disculpa, yo soy un poco disperso, entonces Regresando a la línea temporal. regresando a la línea temporal, pues realmente estoy contento con las cosas que se han desarrollado, tanto como marca personal como marca, digamos, grupal. Eso no quita que se puede ir mejorando porque también tenemos varias ideas que todavía están en alfa, todavía no las puedo sacar porque la verdad es que la estamos creando y esta se está poniendo bien interesante. Entonces, yo creo que ese debería ser un poco el rol de cada persona que crea un proyecto y no necesariamente en cripto, sino apasionarte realmente por lo que haces y tener un propósito del por qué lo estás haciendo. No solamente hacerlo por sí y ya está, ¿no? Entonces, eso es principalmente el de cero a cripto, ¿no? O sea, empezó como un podcast, ahora ya tenemos Ahorita, un... ¿cuántos episodios ya tienen? Hoy día cerramos el episodio 20, lo cerramos con Algorand. De hecho, hoy día es el primer podcast que ya tenemos con un ecosistema, digamos, de los buenos, de los grandes dentro del ecosistema cripto. Ya hemos cerrado también con Cosmos, tenemos una persona de Polkadot que nos va a ayudar. Entonces ahí tenemos un par de sorpresitas también que son invitados así súper, obviamente nos hemos metido a arriesgarnos a conseguir. Y en verdad, eso es lo paja del ecosistema cripto que no mucha gente te dice que no. O sea, te puede decir, ok, no puedo ahorita o no te puedo ayudar, pero quizás en el futuro sí. Y te dan, digamos, algún tipo de solución. Entonces, eso es lo que me parece chévere. Tú puedes hablar con un líder de un proyecto, puedes hablar incluso con el CEO de un proyecto, y por más ocupado que esté, eventualmente te va a responder, porque estamos hablando de proyectos que también están buscando adopción. A veces, y eso me pasó un poco a mí, de decir, ay, pero hablarle a este señor o hablarle a esta chica, pucha, no creo que me conteste, pero al final te das cuenta realmente que ellos también necesitan a las comunidades, necesitan un poco también que las personas tengan, o sea, tener una exposición, tener una ventana donde puedan decir, oye, este es mi proyecto y por esto es bueno, ¿no? Entonces ahí es donde llega esta creación, digamos, de marca y tratar de tener esta comunidad para que la gente, o sea, para hacer un win-win, ¿no? Digámoslo así. Entonces, eso es prácticamente de Cero a Cripto. Entonces, ya tenemos el podcast, ahora tenemos un noticiero que es este noticiero semanal, que estamos como que probándolo, que está chévere, y ahí tenemos un par de ideas porque la idea es que esta marca pueda abarcar también algunas otras cosillas, en términos de educación, ¿no? Y eso, Claro. eso, eso Qué principalmente es. chévere. Justo Sí. mencionaste un tema que me gusta, que es como que, pucha, ese miedo, ¿no? De poder querer hablarle a personas que tal vez son dueños de empresas más grandes, dueños de un exchange y todo eso. Pero al final, si tú no le hablas, tú ya tienes el no ahí. Pero si le Exacto, hablas, ya no tienes miedo de que te digan no porque ya tienes el no. Entonces, ese no puede ser un sí, o puede ser un tal vez, o puede ser más ex- adelante en un mes, pero ya pues, o sea, un mes pasa y lo vas a tener ahí. Entonces, las exacto. personas que se pueden arriesgar y todo eso, y mencionas en el tema de que la gente es colaborativa. Eso probablemente puede ser porque estamos en un espacio nuevo, no todo el Ujú. mundo está dentro del espacio cripto, es un espacio muy nicho, y es como que las personas que de verdad están interesadas o están construyendo personas, o sea, se tiene que conversar, se tiene que darle la oportunidad. O sea, entre todos Sí, damos la oportunidad de que puedan ingresar más personas y de que podamos construir buenos proyectos. Qué chévere, qué sí. chévere. De verdad, yo soy fan del podcast de Cero a Cripto, sí, sí lo he Ah, escuchado, un par de sus gracias, episodios. gracias. Y un saludo para Protocolo Cripto y Rincón Financiero, están haciendo un gran trabajo. Y ya, yo ahora quiero ir a la etapa de Panamá, porque justo conversábamos antes de este podcast y me Ajá. comentabas un poco acerca de que quieres vivir esta vida de los criptonómadas, que es de poder mudar. O sea, es el sueño de todos poder viajar, conocer otros lugares, y qué mejor que tener esta narrativa del mundo cripto para que viajes a otros lugares y conozcas a otras personas del mundo cripto, ya sea con otra cultura, con otras tradiciones, pero para compartir ideas, proyectos y también compartir espacios de networking. O sea, es muy chévere porque o sea, es genial. Este tema del criptonómada viene de los nómadas digitales, que es la gente que se dedica Ujú.
a trabajar en Internet y lo puedes hacer desde cualquier lado, pero con la Uh, narrativa del mundo cripto puede ser emocionante porque todo lo que tiene que ver con cripto y Web3 es emocionante porque estamos como en los inicios de Internet. O sea, lo más chévere es que ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar, sino que estamos navegando y viendo. Sabemos que algo chévere va a pasar porque esto es una revolución, pero sí. estamos trabajando y viendo y tratándonos de estar en la ola. Y Ujú. la ola nos va a agarrar si estamos trabajando. Que es una ola difícil, en verdad, no es para todos, definitivamente. Es algo que tú dijiste que es muy cierto. Ahorita cripto es muy nicho. O sea, ahorita cripto es muy nicho, pero sin embargo, si regresamos al 2015, 2016, era más nicho. O sea, estamos hablando que quizás en el 2012, 2011, estamos hablando que solamente los desarrolladores le daban bola o la gente que de repente tenía mucha visión en ese momento, los amigos de Andrea Antonopoulos, qué sé yo, ¿no? Y poco a poco esto fue creciendo. Entonces yo creo que sí va a llegar un momento donde esto va a ser un poco más masivo, pero no necesariamente la gente va a estar como ahorita nosotros hablando de repente de criptos, de blockchain, De sino es que ya capa se va a 2 dar. capa 3 Claro, sidechain. exacto. Entonces yo creo que esto ya se va a dar por sí solo con las tecnologías que van a evolucionar. Por ejemplo, es como cuando de repente alguien usa WhatsApp, no se pregunta, oye, ¿y con qué código está? ¿Y cómo llegan los mensajes a la otra persona? Simplemente es como que tú solo quieres chatear y que le llegue o sea, que llegue el mensaje a tu familiar, a tu amigo, a quien sea. Y entonces creo que eso es súper importante, que vamos a estar blockchainizados en algún futuro, pero para llegar a esa etapa, claramente vamos a pasar por muchas cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, porque es parte, digamos, de una evolución que va a tener que ir Claro, creciendo es parte del proceso. y que la confianza de la gente también va a tener que ir, digamos, ganándose en el tiempo, porque ahorita es como que te das cuenta en este grupo grande de gente que entra en los bull markets y mucha gente se va, que son los famosos turistas. Se entraron porque la abuelita le dijo que ganó plata en 3 semanas y se fue porque dijo, ah, no, esta vaina no sirve, perdí toda mi plata y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que lo que tú has dicho es súper importante porque quien construye en este momento o quien busca algún tipo de construcción o contribución en este momento en este ecosistema de la Web3, pues es más probable que la ola lo agarre y que de alguna u otra manera salga beneficiado, porque quien está dentro de un proyecto, salga bien o mal, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ganas mucho aprendizaje y esta revolución difícilmente se va a acabar, ¿no? Entonces, eso está bueno. Respecto a la última pregunta, que no me acuerdo cuál era. Ya, sí, era la de Panamá, pero justo Ah, no, antes no, ya. de llegar a Panamá quería decirte un comentario. Ajá. Tú y yo, como jóvenes que somos, estamos estudiando lo que pasó con Internet. Estoy joven, estoy joven. Estás joven todavía, Lain. O sea, como juventud que no ha estado en los inicios de Internet, Sí. siempre que lo estudio me da bastante curiosidad porque Internet tuvo una etapa muy interesante. O sea, también ha sido un poco más largo porque, o sea, Internet ha salido como que para revolucionar todo de la nada. Ujú, Y, por ejemplo, nosotros podríamos decir que estamos en etapas de 1995 de Internet. ujú, Ya, porque en sí. 1995 recién andaba Bill Gates yendo a televisión explicando Internet y todo el mundo burlándose de Bill O Gates. Oye, sea, pero si tú dices que eso lo puedes guardar, yo lo puedo hacer grabando un programa de radio, puedo grabar la televisión y tengo el archivo guardado. O sea, no sé. La cosa es de que nosotros nos encontramos en esa etapa. O sea, del 95 hasta el 2005 que aparecieron las redes sociales, han pasado 10 años que todavía se ha ido construyendo de Web 1, Web 2. Y de las redes sociales del 2005, 2015 a 2020 recién apareció una aplicación como TikTok que ha podido como que revolucionar cómo se presentan los contenidos. Así que nos damos cuenta que los procesos son largos, estamos en una etapa bastante nueva y es lo chévere, o sea, es lo chévere porque estamos en este inicio donde también podemos aprovechar y vamos a ver a estos Google, Meta que van a aparecer que mm, probablemente sean Ethereum, Polkadot, de esas grandes empresas para el ujú. futuro. Y justo eso quería comentar, que es algo bastante interesante. Tal vez para la gente que critica un poco de cripto o que no le entiende, tal vez que comience a estudiar un poco cómo es que nacen estas grandes tecnologías que quieren generar una revolución, que al inicio no parece que van a revolucionar nada, pero está ahí detrás. Como por ejemplo la aparición de Bitcoin blockchain, o sea, era interesante, Bitcoin bastante chévere, pero qué genial es la tecnología blockchain para muchas otras cosas más. Y al final, Sí. el cripto tal vez puede ser lo más aburrido que te dé la blockchain y la blockchain nos traiga cosas maravillosas para el futuro. Sí, yo creo que estamos en momentos donde ni siquiera sabemos para qué vamos a usar la blockchain en el futuro. Yo creo que va a ser tanto los casos de uso y tan, digamos, cosas tan, digamos, así, puff,
que no vamos a saber ahorita, o sea, si a mí se me ocurre, o sea, podemos intuir ya la tokenización y bla, bla, pero yo creo que aún así van a aparecer muchas cosas. Lo que tú decías, mira, Internet se creó hace muchos años, pero recién salió TikTok, ¿no? Y sigue siendo Web 2, entonces es como que vamos a migrar y es parte, es bonito ser parte de eso. O sea, la otra vez estaba viendo un estudio, no me acuerdo de quién, que la correlación de las personas que hablan mal de las criptomonedas en su mayoría es porque no las entienden. Entonces, a veces también pecan de decir, oye, lo que no entienden es Los basura, atomizan. ¿no? Exacto, exacto. Sin entenderlo. Entonces, yo creo que ahí es donde las personas deberían darse la oportunidad de entenderlo si quieren o si no por obligación, posiblemente en el futuro van a tener que aprender. Pero otra cosa que me parece importante que trajeron las criptos es las barreras de entrada. Por ejemplo, antes tú querías de repente en términos de inversión, invertir en la bolsa, invertir lo que quieras y te llamaba alguien pues que era un broker y te cobraba un montón de plata y te decía, no, tienes que invertir como $10,000 para que veas ganancias de bla, bla, bla. Y era como que todo a través de restrictivo, ya. Alguien tenía que decidir quién entraba, quién no, etcétera. Te llamaban, o sea, no sé, etcétera. Era un proceso muy largo. Llegaron las criptos y aparecieron de repente aplicaciones, no sé, pues como eToro. A pesar de que no concibo mucho con su forma de negocio, pues, pero la barrera de entrada era mucho más pequeña. Empezaron a aparecer cosas donde ya la entrada era mucho más sencilla de las criptomonedas. Oye, ya, ¿con cuánto puedo empezar? Puta, con $10, $50, sin necesidad de darle el dinero a nadie, etcétera, ¿no? Los exchange ahorita el límite es que son $20, $25. Entonces, creo que ese tipo también de barreras de entrada al ciudadano de a pie también dio una apertura a que este mundo crezca un poco más exponencialmente. Porque incluso ahora la bolsa, ahora los brokers han reducido totalmente sus barreras de entrada para que otras personas puedan entrar. O sea, ahora tú puedes entrar y invertir en acciones, en ETFs de manera muy sencilla desde Desde cualquier 50 parte del mundo. dólares. Y antes era imposible. Entonces yo creo que las criptos, con este tema que hubo, no me acuerdo, en esta empresa, con Robinhood, por ejemplo, entonces te das cuenta cómo las barreras de entrada no han desaparecido claramente, pero se han reducido a la masa. Porque siempre decían, ¿no? Ya la masa pierde en base a este 1% que siempre gana. Pero ahora es como que ya a través de la Web 3 mucha gente tiene el camino para poder, digamos, suena cliché, cambiar su vida, ¿ya? Pero tienen la oportunidad de poder ver esta nueva cosa y aprovecharla. O sea, la gente que incluso está trabajando en DAOs, hay gente que trabaja en una, dos, tres DAOs y puede sacar algo representativo para digamos, su canasta básica. O sea, es diferente ganar $500 de repente en Colombia o en Perú que ganárselos pues en algún país europeo que no es mucho, ¿no? Entonces, creo que estamos migrando a nuevos tiempos donde eventualmente vamos a encontrar deficiencias del mercado, pero que va a ser bonito porque hemos encontrado que las personas, al menos en este mundo, y es algo que me gusta mucho, es que solo necesitas más que conocimiento, porque el conocimiento se adquiere y tanto tú como yo en algún momento no sabíamos nada del tema, pero se adquiere, entonces solo necesita actitud, para mí es compromiso y darle hacia adelante siempre y cuando te guste. Si alguien me dice, oye, yo estoy en las criptos, pero a mí no me va ese tema de los números, bueno, encuentra algo dentro de este mundo que sí te haga sentir cómodo, porque tampoco no es la idea que te metas algo solamente por plata, lo que conversábamos quizás antes del podcast, ¿no? Entonces, eso sería uno de los consejos. Y ahora sí, regresando a Panamá, Listo. sí, sí, muy dispersos en verdad, pero a ver, Panamá sin querer se ha convertido prácticamente en la segunda ciudad donde estoy viviendo. Ya tengo, creo que ni siquiera llevaba 6 meses, pero así como ya tenía un chip de creación de contenido, un chip de interconexión, de hecho, en Perú las comunidades explotaron de un momento a otro, entonces yo llegué a Panamá y empecé a buscar qué onda con las comunidades, ya tenía algunos contactos de antes de ir, pero no había más. De hecho, mi primer contacto con alguien en Panamá, y esa es una historia bien graciosa, fue con una pirámide, pero yo no sabía que era una pirámide. Me dijeron, ventes a mis oficinas con vista al mar, que esto, que el otro, era una pinche pirámide. Me fui a Sao, todavía me acuerdo. Hasta que sin querer ya la vida me llevó aquí a conocer a la gente de la Cámara. Acá existe algo que se llama Cámara de Blockchain en Panamá, que es como un organismo que también ayuda a la parte institucional, a la parte de los bancos y está como un nexo. ¿Es algo Entonces, privado o es, gubernamental? es algo, digamos, es un híbrido. Es un híbrido que tiene parte gubernamental, pero con, digamos, autonomía propia. Entonces, y que también recibe, entiendo, de fondos privados, digámoslo así, ¿no? Entonces es un organismo medio híbrido, entonces es como que había esto, pero no había una comunidad tan grande y me hizo recordar mucho a Perú hace tiempo. Entonces, yo de hecho tuve un poquito de suerte también de llegar, conecté con estas personas. Yo soy mucho de, tú me llevas a un lugar
y trato de conectar con todas las personas que pueda y trato de entenderles y ver cómo los puedo ayudar. O sea, cada vez que tú me encuentras hablando en un grupo nuevo, es como decir, ya compadre, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo contribuyo? Etcétera. Y ahorita vamos a hablar eso en la creación de contenido, pero me faltó esa partecita. La cosa es que llegué acá con ese chip. Le dije, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, mira, ya en Perú hemos hecho esto, estamos haciendo esto. Y era como, ¿cómo te puedo... ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Tienes dos manos acá gratis que te pueden ayudar en lo que quieras. Y así empezó el camino. Y justo a la semana siguiente se dio la primera reunión de organización del Blockchain Summit Latam. Sin saber, me dijeron, oye, vamos a hacer la preorganización, los voluntarios que vengan acá, que esto, que... Ah, ya me fui, pues. Me fui porque Panamá es súper chiquito, ya, en verdad súper chiquito, entonces tú te puedes mover en taxi a cualquier parte del Panamá muy rápido. Entonces me fui y ahí conocí a Cristóbal, conocí a toda la gente de la Cámara, hice lo mismo que la reunión de Cardano en Perú, interconecté a cada uno por separado para tener reuniones propias y así se empezaron a crear buenas cosas. Ya con el tiempo me empezaron a conocer porque, a ver, yo soy bien natural en el sentido de vestirme. A veces tú me ves y estoy con un pantalón, estoy con un short, estoy así. Entonces ese día yo fui pues así, bien así, ¿no? Y Cómodo. también, ajá, y yo he tenido también oportunidades acá donde voy cómodo y he tenido acá incluso con directores de banco, con otras personas que quién sabe qué quiera, ¿no? Entonces como que vienen este huevón, ¿quién es? No, este por diosero. Entonces, yo me siento cómodo, ¿no? Hasta que, y eso es algo que como estereotipo a veces es un poco jodido, porque es como que llegas y dices, ¿quién es este huevón? ¿Y qué quiere? O sea, no hay nada de respeto, ¿no? Decía, ¿por qué ha venido acá? Entonces, bueno, no me pasó eso aquí en esta reunión en específico, me pasó en otra. Y en esta reunión pues conocí, hicieron toda esta planificación de Blockchain Summit, etcétera. Entonces ya, yo quiero ayudar como sea, porque obviamente todavía era mi primera experiencia en un evento tan grande, etcétera. Entonces, dentro del ya de aquí de Panamá me fui moviendo con diferentes personas y creadores de contenido también, porque llegaba a un evento y era como que no conozco a nadie, pero salía conociendo al 60%. Entonces también tuve incluso una experiencia con una empresa árabe de aquí que está metida en blockchain. Entonces es como que ya empezamos a hacer nexos no solamente de conversación, sino también de business. Y entonces poco a poco fui metiéndome. Entonces, evento que había en Panamá Crypto, evento que estaba. Y así empecé a conocer y interactuar. Y ahorita ya es como que ya en buena hora, en verdad, sí conozco a todos los de aquí. Estamos construyendo algunas cositas. Porque mi idea es la misma que en Perú. Es cómo hago para poder hacer crecer la comunidad donde esté. O sea, si a mí me mandas a, no sé, pues a Colombia, posiblemente te haga lo mismo y empiece de cero. Y así empiece de cero, así empiece sin conocer a nadie. Es como que busco en YouTube personas en cripto, esto es en cripto. En Twitter, lo bueno de cripto es que Twitter, YouTube y todas las plataformas te pueden acercar a todo este tipo de cosas y regresamos a la parte de que todos son colaborativos. Entonces, quien quiera ayudar y quien le sabe al tema, pues bienvenido sea, ¿no? Y yo creo que también la gente que ha ido de otros países a Perú, por eso el ecosistema está creciendo tanto, porque estamos encontrando manos en muchos proyectos. Era muy difícil antes, como te decía, Cardano llegó a Perú y para todos era wow, etcétera. Ahora, por ejemplo, ayer estaba Octopus, había la gente de NIR, ha habido gente, ya tenemos un community manager Solana, tenemos, digamos, gente que hablar de los proyectos al día de hoy es como decir, ¿con quién estaba? Con el de Avalanche, estaba con el de... Hoy día tuve la conversación con Algorand, entonces eso a mí me parece loquísimo, porque ya llegamos a un momento donde no hay tantas barreras como antes que éramos los loquitos que teníamos que lucharla jodidamente para encontrar alguna persona de otro ecosistema, y Perú era Perú, ¿quién es Perú, no? Entonces, eso me pareció loquísimo. Entonces, en Panamá prácticamente hago eso. En Panamá estoy asesorando algunas empresas, estoy asesorando también a algunas personas. Y lo que busco es, tal cual como Perú, es hacer crecer la comunidad. Entonces, aquí yo quería contarte porque de hecho en la comunidad, y es lo que te decía, no quiero tanto cantidad de seguidores, sino calidad de ellos. Empecé a conocer a algunas personas, empecé a conocer, o sea, si tú me preguntas con cuánta gente hablo dentro de mis seguidores, hablo con casi todas, creo. Porque les pasa lo mismo que a ellos, o sea, es como que, oye, a veces me hablan y dicen, señora Alain, ¿qué señor? Le digo, dime Alain, oye, ¿no? O sea, es como que, en ese sentido es como que, entonces explícame qué necesitas, etcétera. Y así conocí un montón de gente que de repente no empezaron en Web3 y traté de introducirlas a Web3. Por ejemplo, ahorita estoy con un chico de alguna manera lo jalé a mi team porque lo vi que estaba en varios eventos, que estaba en esto y que también, pues, de qué manera los puedo ayudar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cristina también fue así, que tú me comentabas. Entonces, y el caso también con otras comunidades que yo creo que eran como que las preguntones o los preguntones y que a cada persona he podido ayudar y decir, oye, ¿sabes qué?
hagámoslo así, o mira, te sugiero esto, o sea, no es que, o sea, no les he hecho más allá de decirles, ¿sabes qué? Creo que tienes el potencial, ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no pruebas esto? Porque de eso se trata, o sea, cripto, al final todo va a ser un círculo donde de repente yo ayude a alguien y ese alguien ayude a otras personas o cree comunidades y al final quien se beneficie sea la comunidad de Perú como tal, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que también te quería comentar. Y en Panamá estoy haciendo lo mismo. O sea, estoy juntándome también con otros creadores de contenido, digamos, un poco más tops, para meterlos un poco más a cripto por el bien, porque también por ahí se me han ido unos por pirámides, otros por proyectos no tan buenos. Entonces, Por el estoy lado tratando oscuro. el lado oscuro, así es. Entonces, también es como que lo mismo, ¿no? Entonces, estoy tratando Claro. digamos, o sea, mi chamba, yo me considero como un cripto embajador peruano. O sea, porque, por ejemplo, yo estoy en el Blockchain Summit y lo primero que hablaba ni siquiera era de mi marca, ni de cero a cripto, era como decir, oye, ¿qué planes tienes para Perú? O sea, ¿cómo estás viendo Perú en estos momentos de cara a, no sé, a un Binance, un Claro, como FTX, un Deribit? representante. Y eso es lo que, o sea, no sé si me autodenomino, pero al menos mi rol siento que es ese, que es como te digo, oye, ¿cómo agarro la gente y que la llevo un poco a Perú, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo agarro esto? Y, por ejemplo, así conseguí también esta alianza con BinX, entonces ya BinX, se la tengo jurada que van a ir a Perú a hacer un workshop, a hacer más cosas, a hacer eventos, y que yo tengo que estar ahí para ayudarlos, ¿no? Entonces, como decir, ya, ¿Cómo se ¿cómo? llama? BinX, que es un exchange, BinX, Ya. entonces, incluso hablé con Deribit, o sea, hablé con diferentes empresas dentro y le dije, ya, ¿cómo hacemos para llevar esto que tienes, así como haces en otros países, hazlo para Perú? Y sin querer me dio la razón en términos de, digamos, de que Perú está creciendo en comunidades, que el Blockchain Summit vaya a Perú el próximo año. O sea, el Blockchain Summit, digamos, un evento de más de mil asistentes, tantos expositores, etcétera, pues que vaya a Perú el próximo año es como que le dan luces al mundo, de decir, oye, Perú está avanzando bien en términos de cripto. Y ahorita solamente está viendo lo de Ethereum, lo de Ethereum Lima, que está teniendo, digamos, una fuerza en términos de hay ganas por querer hacer crecer la comunidad. Entonces, eso me parece genial y que necesita empuje, necesita apoyo y necesita, pues, digamos, buenas decisiones, ¿no? Así que yo creo que estamos bien, estamos encaminados correctamente. No, genial, sí, está perfecto. Justo está este caso del evento que hubo de Binance, que creo que fue hace como Ya dos que o no tres pude semanas. estar hoy más piña, pero sí. Sí, igual fue un evento, no me acuerdo de cuántos asistentes, pero sí se llenó esa parte del Joy, hubo bonitas actividades, estuvo interesante para mostrarle qué pueden hacer las comunidades peruanas, ¿no? En estos grandes espacios o cómo conglomerar a varias personas. Ahora con lo que se viene de esta semana de Ethereum Lima, bueno, las personas que han ido a Argentina están tratando de meter esa energía a la comunidad de Lima para estar emocionada, pues, para ir al Ethereum Claro. Lima, para asistir a los hay eventos para Ay, estar como que activa durante todos estos días. va a estar buenazo, en verdad. Yo, mira, tú sabes que yo trato de estar en Perú sin estar en Perú. O sea, en el sentido de que, como te digo, soy medio stalker, entonces me reviso todito a ver qué onda y ya, pues con las personas converso también me cuentan un poco todo lo que va a haber y yo creo que sí, o sea, a mí me emociona mucho, ¿eh? Yo creo que a veces suena hasta muy repetitivo, pero el hecho de que tú hayas estado en un periodo donde prácticamente no haya nada en Perú, donde había gente que ni le interesaba, ni le entendía, y que ahora ya haya comunidades, hayan planes concretos, hayan incluso ya, digamos, proyectos establecidos que estén viendo a Perú como una oportunidad. Entonces, esa vaina a mí me parece loquísima. Y eso es un mensaje realmente para todos, porque hay gente que dice, ay, pero es que no tengo plata, ay, que no tengo electro. Muchos proyectos están necesitando desarrollos para fondearlos. O sea, la gente, los proyectos tienen plata en mano y dicen, ¿a quién se lo doy? Y eso está pasando mucho y la gente no necesariamente lo ve. Como te dije, la gente de las DAOs, hay gente que está muy metida en NFTs. Entonces, yo creo que cripto es un mundo donde tú puedes tener diferentes caminos y especializarte en el que más te gusta. Hay gente que le sabe muy bien al tema de NFTs, ahora están viendo este tema de lending con NFTs. Hay mucha gente que es muy experta en DeFi, hay gente que le sabe más a los juegos. Y cada uno es una expertise en diferentes temas. O sea, cripto es tan grande que es muy difícil meterse en tantas cosas. O sea, mire, nosotros como creadores de contenido, yo creo que el reto para nosotros incluso es cómo le sea tantas vainas, porque estoy leyendo como loco, pero aún así me quedo corto, ¿no? O sea, yo creo que es imposible. Entonces ahí es donde viene la colaboración y la contribución con la comunidad, porque de repente yo no puedo saber un tema, pero de repente, no sé, pues llamo a cualquiera de mis amigos y le digo, oye, ¿tú has escuchado esto? Y interactúas y así te explicas y así te nutres y te llenas, ¿no? Eso es chévere, eso de verdad que es bacán.
Sí, 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 eso es bien paja. Y como tú dices, ¿no? Los proyectos tienen la plata en mano para poder realizar sus actividades, pero quieren qué tipos de proyectos se están desarrollando, ya llego, qué ya tan llego. grande es la comunidad, y eso es la tarea, es tarea de todos. Esa es la tarea de Sí, todos, poder crear más comunidad, poder invitar a más personas a que conozcan y hacerlos partícipes de poder construir proyectos, y eso hace más robusto la propuesta. Y como tú dices, si todo Perú se encarga en desarrollar varios proyectos, hacer crecer más la comunidad, poder invitar a buscar más talentos para tener más ideas, crear más proyectos con casos de uso para ujú, poder hacer más relevante a toda la comunidad en este caso, de un país. sí, Entonces, totalmente. entonces ahí está muy interesante. El rol de un creador de contenido es muy importante ahí porque también el creador es ese vínculo entre las personas que tal vez no saben nada de nada y su relación con con cripto y blockchain y todos los temas. Sí, tú sabes que ahí en temas de creación de contenido también tenemos un reto en términos de estereotipos, ¿sabes? Porque a veces tú te puedes presentar como un creador de contenido que te dice, ah, ¿bailas en TikTok? O sea, te pregunta, oye, ¿qué haces? Ah, bueno, yo creo contenido en cripto. ¿Qué haces? ¿Bailas en TikTok? ¿O cantas? ¿O qué huevada haces, no? Y te dices, bueno, y en ese momento es como que no hay tanto, digamos, es como que pueden hasta subestimarse. Hasta subestimar a una persona, y a mí me ha pasado, yo he estado con directores de banco y es como que yo creo contenido, ah, ¿quién será ese huevón? Pero cuando empiezas a hablar, interactuar y le cuentas un poco más de las cosas que has hecho, pues es como que, o sea, ya te empiezan a respetar porque incluso sabes más que él, pero es como que se quedan callados, ¿no? Y entonces eso yo creo que es algo que tenemos que luchar también en general, porque en cripto no debes subestimar a nadie, porque en cripto hay muchas personalidades, digamos, particulares, muchas personalidades propias, porque hay mucha gente que en estos tiempos que estamos, pues alguien puede vestirse como quiere, puede ser como quiere y está bien, ¿no? Entonces en cripto también pasa lo mismo. Hay gente que está metida en una cosa, en otra, nosotros los creadores de contenido, y estos estereotipos de decir, ah, o sea, seguro haces bailes en TikTok, pues, ¿no? La huevada así. Entonces, pues no tiene ningún sentido porque en cripto no puedes subestimar a nadie. O sea, a veces puedes tener una persona de 12 años que le sabe mucho más que los dos juntos. O sea, porque está metidísimo o puede desarrollar cosas alucinantes. O sea, tenemos casos donde yo creo que personas, incluso sin importar su edad, han logrado más cosas que personas que trabajan 8 de 5 por 60 años en un escritorio. Entonces, yo creo que ahí es como la pirámide que encontramos donde, y esto va a sonar un poquito feo, donde los viejos le enseñan a los jóvenes, pues se han movido. Donde los jóvenes le están enseñando a los viejos. O sea, eso está, en Web3 eso está pasando. O sea, es como que te dicen, o sea, a ver, la experiencia es muy importante, pero en términos de conocimiento, de barreras de entrada, es como de repente en unos años nosotros vamos a estar pues con canas, etcétera, y va a salir un juego de video nuevo. Un juego de video nuevo y tú te das cuenta que no le sabes pues porque no sabes qué botón apretar y va a venir tu hijo y te va a decir, no, esto es así, 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 o sea, o de repente una niña de 5 o 6 años que está metida en GitHub a ver cómo puede codear. Entonces, esas vainas son loquísimas y yo las he visto. O sea, la hija de un amigo, la vi que está como que buscando pues, en un repositorio a ver qué puede codear, teniendo creo que 5 o 6 años. Entonces, es como que, brother, ¿qué pasa acá? A mí me gusta eso, porque también a las personas, mire, yo tengo ya 32 aunque parejo estoy chancado de 40. No, todavía no, todavía no. Pero pues también nos vuelve estar más competitivos. O sea, por ejemplo, mi meta dentro de crear contenido es simplemente hacer difícil lo fácil y hacer que realmente haya una adopción responsable. Es cuando a mí me preguntan, ¿no? A veces cuando invito a gente al podcast me dice, ya, pero ¿cuál es tu fin dentro del podcast? Entonces yo le digo, bueno, en verdad, primero que nada es tener una educación gratuita y de alguna manera tener esta educación, una educación para tener una adopción responsable. Obviamente le meto su floro, pues, ¿no? Y les digo, sí, eso es para que suene bonito, pero en general es que es la verdad, o sea, necesitamos educar a las personas para que haya una adopción responsable. ¿Por qué? Si tú te vas a las pirámides, los eventos de las pirámides llenan gente. La falta de educación financiera es asombrosamente grande. Y más aún, o sea, incluso, y ahí es algo que es un jalón de orejas también para los creadores de contenido en Perú, incluso por ahí he visto, o sea, traten de llevar también las cosas en español, porque muy pocas personas saben inglés, o sea, el 6% de latinoamericanos sabe inglés, o el 9, no me acuerdo, 6% de latinoamericanos tienen un buen nivel de inglés, y yo creo que al LATAM, al Perú en general, el LATAM como continente, podemos tener el potencial de ser un monstruo en blockchain. O sea, Argentina lo está logrando, México lo está logrando, Venezuela en forma dispersa también. Perú, ¿por qué no? Yo creo que Perú estamos en una etapa donde estamos muy sociables, pero de esa sociabilidad, no sé si se diga así, tiene que nacer proyectos y desarrollos, donde las personas
entren y digan, ah, ok, nació de Cero a Cripto, ah, nació Dimensión Podcast, ah, nació Cripto Curiosas, ah, nació otro chico, por ejemplo, tengo un amigo que también empezó como un seguidor, ahora crea contenido que se llamó Roberto, que también empezó como la forma que te digo, oye, ¿por qué no creas contenido? ¿Por qué no haces esta vaina? Si tú también le sabes. Me dice, oye, pero una asesoría, ¿qué asesoría? Tú no necesitas. A mí cuando me preguntan por asesorías, yo a veces digo, tú no necesitas asesoría, solo léete esto y averigua y pregúntame lo que quieras. O sea, en ese sentido, sí considero que soy súper, digamos, transparente porque, o sea, yo no busco en cripto tanto lucrar, o sea, no busco en verdad lucrar, pero eventualmente, como te digo, van a llegar sponsors, van a llegar otras cosas, y si se puede capitalizar el conocimiento y el talento, bacán, y eso es lo que les sugiero a todos. Y eso se entiende, o sea, a veces cuando tú hablas con personas dentro de la Web3, no todos buscan lucrar, o sea, eso es lo paja porque tú hablas y es como que, ¿cuál es tu propósito? Enseñar. ¿Cuál es tu propósito? Educar. ¿Cuál es tu propósito? Difundir y evangelizar y bacán. ¿Cuál es tu propósito? Hay otra gente que te va a decir, ok, oye, mi propósito es hacer una incubadora de gente con NFTs para poder hacerlo y tener unos ingresos. Ah, ya, chévere, porque tienes un propósito de ayudar a personas mientras que también estás capitalizando, ¿no? Pero hay otras Así es. personas que te dicen, oye, ¿y por qué te has metido a Web3? Ah, no, porque me quiero complicar. O te dicen, no, o sea, puta, hay, y a ver, algo que, y esto es una Porque me crítica quiero hacer millonario. tal cual, o sea, todo, o sea, hay gente que claramente tiene diferentes objetivos en la vida. Yo, de hecho, tuve un objetivo en la vida que era como que también así, era muy materialista, ya con el tiempo y a través de otras cosas, como que ya dejé de lado esa vaina y en verdad siento que me va mucho mejor no enfocarme tanto en la plata, sino en el propósito y es como que, wow, se abren muchas puertas, se abre todo bien chévere. Y eso es algo que sin querer encontré personas también de la misma manera que piensan. Ahí les recomiendo seguir a esta chica que se llama Soy Fira, que es una artista colombiana. Su forma de ver la vida es, digamos, es muy similar en el sentido de cómo pienso yo. O sea, para mí esta vaina es fuera de lo místico, fuera de toda la vaina. Realmente uno puede conectar con quien quiera. O sea, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? O sea, a veces el miedo es como que dice, ay, pucha, qué miedo ir acá, o qué miedo estar acá, o qué miedo hablarle a esta persona, o esto. O tú me veías en el Blockchain Summit acercándome a todos, así, y yo decía, hola, ¿qué tal? Soy el que esto, que el otro. Y era gente que solo conocía o por YouTube, o por Twitter, o por, nunca las había visto. Y yo decía, ¿esto quién es, no? Pero súper buena onda, de verdad que la gente cripto. Al menos las personas súper, digamos, más representativas del ecosistema son súper buenas personas y eso es como que te da también ámbito de seguir este círculo, porque eventualmente lo que te decía, que a veces me ponen, señor Elaine, ¿le puedo hacer una consulta? Bueno, dime Elaine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Y yo le digo, no me da señor, pero esta que tú me sale, cada vez que me dice señor me crees 2 centímetros de barba más. Bueno, esa es creo que la cosa, esa es creo que debe ser uno de los mensajes cripto, porque también, o sea, creo que como peruanos, mi rol también sería, y eso es algo de lo que voy a hacer cuando llegue, de hecho, porque eso sí me gusta hablarlo en persona, es también, a ver, no está mal que nazcan proyectos, pero que nazcan de verdad proyectos de verdad y que tengan apertura para escuchar. Porque ¿de qué vale sacar un proyecto en Web3, lanzarlo a la comunidad? Pero sabes que no tienes un buen propósito, no lo estás haciendo bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos como peruanos, y al menos en mi caso, yo pienso que nosotros sí tenemos todo el deber de decirles lo que están haciendo mal, porque al final, si todos somos un equipo que vamos a representar a Perú en el mundo, pues si vemos a alguien que lo está haciendo mal, que tiene un mal propósito, que la está cagando, etcétera, pues hay que decírselo, ¿no? Decir, oye, sabes que esta vaina está así, está tu equipo, está hasta las huevas, etcétera. Entonces, si quieres hacer algo bueno para Perú, pues vas a tener que mejorar, o al menos eso es lo que piensa la comunidad. Ya ve tú si lo quieres hacer, etcétera. Entonces, creo que esto es un mensaje también para las personas que nos escuchan, o sea, si hagan algo, realmente hagan algo con propósito, no solamente busquen el lucro, porque en Web3 el lucro en verdad, o sea, a veces, tú sabes que tengo una anécdota con una persona que no voy a decir su nombre, que cuando yo le pregunté, oye, ¿por qué haces eventos en cripto? Ah, bueno, porque quiero plata, porque quiero conseguir plata, bueno, y tengo la plata para hacer el evento, entonces quiero plata, ¿no? Puta, que le metí un sermón de 3 horas, así, maleado, maleado. Como también he encontrado personas que la mayoría, gracias a Dios, son realmente personas que buscan un propósito, que buscan todo este tema, pues, de hacer crecer la comunidad. Y yo creo que estamos en eso, así que eso está buenísimo, ¿no? Eso está chévere. Es cierto, o sea, cuando veamos cómo podemos crear casos de uso, de verdad que resuelvan problemas de Perú, como la Sí. corrupción, como el acceso a la bancarización de los demás peruanos, ¿no? O sea, Perú no es solo Lima, no es solo la Exacto, costa, también está exacto, sierra, selva y donde ni siquiera existe el yape o plin, que es como que la forma más simple de bancarización. Cuando exacto. podamos resolver problemas, que eso sí es una gran tarea ya.
Perú va a salir a ser como que algo más relevante. Como para Argentina, justo en un anterior podcast conversaba con el anterior invitado y me comentaba que Argentina, la comunidad y los proyectos son increíbles porque no hay otras soluciones para poder resolver sus problemas. Exacto, Y es porque exacto. de verdad lo necesitan. Y esa fuerza es la que ha hecho que de verdad se creen casos de uso importantes en Argentina. Y no solo casos de uso, sino también proyectos súper relevantes para todo el mundo, como tú dices, como lo es POAP, como lo es Mm. Decentraland, o como es Open Mm, Zeppelin y otros proyectos más. sí, Que eso ha hecho que Vitalik Buterin baje a Argentina. También que Vitalik oh, baje a México y a ahora hay que México. esperar cuándo Vitalik va a venir a Ah, Perú para que se es tome una que, foto con su chullo ya. y su llama. Es que, por ejemplo, esas cosas ya no las deberíamos ver como algo imposible, por ejemplo. Más bien ahí es donde deberíamos juntarnos las comunidades y decir, ya, ¿qué hacemos para hacer algo tan paja que viene este man y que revise todo lo que hay acá? Esa vaina es la forma de pensar. Y incluso, o sea, entre comunidades, yo creo que, a ver, no digo que todas las comunidades se tienen que abrazar entre todas, pero sí decir las cosas que les molestan unas a otras, ¿no? Es como una comunidad, como un grupo de amigos. Oye, si realmente son tus amigos, dile las cosas sinceramente, ¿no? Lo que te decía hace un ratito de los proyectos, o sea, si yo viera un proyecto que no está bien, pues le diría, oye, ¿sabes qué? Esta vaina desde mi perspectiva no funciona. Y puedes tener mil opiniones, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo rico de cripto, o sea, estamos en un proyecto evolutivo todavía, en un momento experimental, donde los errores de alguien, pues van a ser los sucesos de otra persona. O sea, donde eventualmente si yo hago y me arriesgo y me equivoco, pues aparecerán otras cosas. Entonces, eso es un poco, yo creo que el rol ahora es construir y ver de qué manera podemos... Yo hablaba con Ever de Algorand hoy día y le preguntaba, oye, ¿cuánta gente desarrolladora en Perú conoces? Pucha, me decía, son poquitos, me dice. Entonces yo me quedaba pensando, pucha, en verdad, qué feo que sean poquitos, pero ¿qué pasa si el resto está en provincia? ¿Qué pasa si el resto no tiene la forma de decir, oye, aquí estoy? Entonces, creo que hay maneras de poder eventualmente poco a poco ir avanzando y lo que te has dicho es clave. En algún momento le pregunto a una casa de cambio dentro de Perú, oye, ¿qué planes tienes con provincias? Pucha, todavía no hemos visto provincias, ¿no? Y está bien, porque todo tiene que ser un proceso, quizás porque, digamos, Lima ha crecido muy rápido, pero eventualmente las provincias es donde más casos de uso, digamos, van a tener, porque tampoco es, digamos, casualidad que los países con mayor tasa de inflación tengan una mayor adopción cripto, ¿no? Entonces es como que la propia crisis es la que te da esa fuerza y ese punche de decir, ¿qué necesitamos? Y esto de tener soluciones reales para Latinoamérica, ¿no? Entonces está buenísimo. Yo creo que la oportunidad es enorme. O sea, la falta de talento que existe en Web3 es, bueno, la escasez, digamos, de talento que existe en Web3 es abismal. Entonces, si alguien nos escucha, ojalá que esto le pueda cambiar. Yo siempre digo que a veces un TikTok, un video, lo que sea, puede cambiarte la vida, en el sentido de que, oye, compadre, si tú estás sentado en tu casa rascándotelo, no sabes qué hacer, y te gusta de repente o codificar o desarrollar o simplemente entenderle más al tema, y de repente estás mandando 800.000 CVs y nadie te contrata porque te falta experiencia, porque no le sabes, pues investiga cosas nuevas. Yo creo que es la primera vez en muchos años, incluso creo que antes que naciéramos nosotros posiblemente, donde la gente no tenía ni siquiera internet, no le sabía cómo conseguir información. Ahora todo está como que en un clic, está a la mano. Tienes a escuelas tipo Platzi, tienes escuelas tipo Coderhouse, NetSum, donde puedes encontrar cápsulas y si de repente no tienes plata, pues te metes a internet y validas y buscas la información porque en algún momento así hemos empezado todos, al menos en este mundo. O sea, yo no he pagado un curso dentro de cripto nunca, pero no desacredito los que existen, por ejemplo, porque ahora entiendo que, sino que mi proceso de aprendizaje me obligó un poco a investigar y a validar cuando no existía mucha información, ¿no? Entonces, creo que ojalá que esto pueda ayudar a mucha gente en ese sentido de, o sea, investiguen, prueben, equivóquense, cáenla, o sea, realmente cualquier emprendimiento les va a hacer el mismo esfuerzo que posiblemente les esté haciendo cripto, ¿no? Y eso principalmente, ¿no? No sé qué opinas tú. No, sí, o sea, totalmente sentido contigo. Eh, Tenemos un largo camino, como tú dices, hay proyectos, o sea, tenemos problemas a los cuales resolverlos. Y Ujú, probablemente tengamos esos talentos escondidos o esos talentos que recién están naciendo, pero tienen ese potencial, pero cómo exacto. acceder a ellos, cómo traerlos a la comunidad, poder también descentralizar un poco el tema de la información. El problema del internet y la conexión también es un tema muy importante. Si es que, porque sabemos que a provincia o a la selva o hay muchos lugares donde no tienen acceso a internet o no tienen buena Exacto. infraestructura.
pero proyectos educativos, o sea, los creadores de contenido, estas escuelas digitales como Platzi, como los otros, dan muy buen acceso al conocimiento. Ujú. Entonces, es una larga tarea, es una larga tarea, pero sí, pero tenemos un problema que no es que quiera decir un bonito problema, sino que me refiero, tenemos un gran problema que podemos resolver. Sí, se Que puede podemos resolver. resolver y solo buscar la forma en cómo lo podemos lograr. Tampoco es que estamos como que apurados a tratar de solucionarlo de la forma en que se nos ocurra, porque también cripto, blockchain, recién estamos viendo qué cosas podemos hacer con blockchain Ujú, y crear cualquier tipo caso de uso para resolver algo simple va a servir para crear un hito, ¿no? ujú. Y que sirva de inspiración para las demás personas. Ahora mencionaste algo interesante porque tú decías que alguien puede ver un TikTok o puede ver un reel o algo que le llame la atención y eso es algo que tal vez no entienden los dinosaurios que tú dijiste, ¿no? Un dinosaurio tal vez no entiende que tal vez, no sé, pues Ay, un baile de TikTok puede llegar a 1 millón de personas, pero el baile puede tener un mensaje clave que no sé, o sea, ay, no sé, ay. Ahí pero es ese formato. te cuento, Dale. hay una anécdota. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a mí me pasó. Hay muchas veces que a veces yo veía incluso una película, veía una serie y lo llevaba a la vida real y encontraba algún mensaje. O sea, yo me acuerdo clarísimo un episodio de Supercampeones donde, en resumen, ¿ya? Oliver Atom estaba jugando para un equipo X, no me acuerdo que era el Newpi, etcétera. Y la cosa es que cada vez que metían goles, el árbitro les decía que estaba anulado. Le metió un gol, anulado para el Newpi. Metió otro gol, anulado para el Newpi. Cuando hacían faltas lo del equipo contrario, no les cobraba. Y cuando ellos hacían faltas, les cobraba todo. Hasta que el partido estuvo 3-0 ganando el rival. Era uno de los episodios conocidos, entonces era como que a la mitad del medio tiempo, como que Ali Berato le dice a Roberto Cediño, que era el DT, y le dice como que, oye, pero esto está comprado, este árbitro, que esto, que el otro, ¿no? Y Roberto Cediño le dijo, tú concéntrate solo en jugar y en disfrutar lo que estás haciendo. O sea, se lo dijo de una manera, obviamente hay todo un detrás. Les recomiendo ese capítulo, no me acuerdo qué número era, pero y le dijo, o sea, tú realmente disfrutas, o sea, no te pases mirando qué está haciendo la otra persona, quién te está juzgando, qué te está diciendo, sino realmente disfruta tu juego. Y en el segundo tiempo, como que voltearon el partido y se dieron cuenta que el árbitro no estaba contra ellos, sino que el árbitro estaba contra los dos, porque empezó a cobrarles a los dos igual. Pero en el primer, de repente en el primer tiempo, era como que decir, oye, solo me estás juzgando a mí porque eres así, estás contra mí, etcétera, ¿no? Pero ahí se dieron cuenta que no. Entonces, esto, o sea, a mí me llevó un poco a la vida real y yo dije, oye, de repente a veces yo tomo las cosas muy personales, eso estamos hablando muchos años, y yo digo, ¿cómo puedo mejorar eso? Entonces, ese tipo de cosas, y tengo otros más ejemplos con otras películas, otras cosas que trato de llevar esos mensajes y se los digo. De hecho, esta vaina de Supercampeones se la dije a una amiga que estaba pasando por un momento medio complicado. Le dije, revísate esta vaina y le ayudó. Le dijo, encuentra el mensaje porque yo no te lo pienso decir porque es media hora de capítulo, le dije. Y es como que lo encuentras. Entonces, creo que donde menos pensamos o con quién hablamos, porque a veces podemos estar incluso hasta en un taxi, podemos estar en un partido mirando a otra persona al costado o simplemente podemos estar en un lugar donde menos pensamos y la persona que está al frente tuyo te puede enseñar algo. Y te puede enseñar algo tan relevante que puede cambiar tu vida, porque a veces, incluso algunas personas, y eso no sé si les ha pasado, yo me acuerdo que antes, tú tienes más confianza en desahogarte con personas que no conoces, porque saben que no le vas a contar a nadie. Entonces, o porque piensas que te van a juzgar, qué sé yo. Entonces, eso también está bueno, o sea, nunca subestimar a nadie, porque no sabes de quién vas a aprender las cosas, siempre saludar, ir, porque, o sea, tú puedes estar conversando y de repente el señor que está barriendo la calle te puede decir alguna frase que te puede marcar, tanto para bien como para mal. Por eso es tan importante actuar, digamos, con el bien, o sea, sin hacerle daño a nadie, ¿no? O sea, yo sé lo que yo digo, o sea, yo vivo, trato de vivir en paz sin joder a nadie y así soy feliz, pero con objetivos claros, ¿no? Sí, yo tengo ahí un Es, aporte muy interesante porque una vez lo escuché y me cambió bastante la vida y era porque a veces las personas andamos con nuestro ego de que sabemos mucho y queremos enseñarle a las demás personas o queremos demostrarle que yo sé más que el otro. Pero una vez escuché, no me acuerdo quién lo dijo, o creo que lo escuché varias veces, pero era de que si tú estás con el afán de que sí, o sea, uno tiene en claro de que siempre va a aprender algo nuevo de otra persona. O sea, es imposible que tú lo sepas todo y que sepas exacto. todo lo que la otra persona sabe. Entonces, si tú estás con ese approach
esta persona sabe algo que yo no sé, entonces yo me voy a poner como que en modo aprendiz porque sé que una persona puede impactar en mi vida y si tú vas con ese mensaje de donde yo no sé nada y de esta persona nueva que conozco, que es una persona que no es yo, o que no, o sea, que no soy yo, voy a aprender algo más y siempre me voy a llevar algo. O sea, me voy a llevar algún aprendizaje, algo nuevo. Entonces, me gusta esa perspectiva porque, si bien es cierto, va por el lado como que un poco humilde, pero va Ujú, por eso de que nunca juzgas a los demás porque siempre vas a aprender algo de ellos. Entonces vas totalmente. con ese camino de ya, estoy en modo aprendiz. Y no importa la edad que tengas o todo lo que sabes, siempre otra persona va a saber algo que tú no sabes y deberías admirar eso. Sí, o sea, en verdad, yo creo que cada persona tiene talentos muy diferentes. Tú sabes que ahí hay una otra anécdota que en algún momento vi, es que, por ejemplo, era un jefe que estaba evaluando a muchas personas porque tenían que reducir personal y tenían que reducir costos y tenían que evaluarlos para saber a quién votar. Imagínate un área de 5 personas, esa es una historia real. Un área de 5 personas donde había uno que tenía menos rendimiento que el resto, claramente, de forma técnica. O sea, era en un espacio técnico que técnicamente esta persona pues no le funcionaba y no le hacía, y su esquema de evaluación solo era la parte técnica. No veía habilidades blandas, no veía nada. La cosa es que, para hacerlo un poco más resumido, votaron a esta persona. Las otras 4 que quedaron automáticamente bajaron su rendimiento horrible. Ya no tenían el mismo rendimiento. Y cuando revisaron el por qué, revisaron todo y hicieron entrevistas, etcétera, se dieron cuenta que la persona que votaron técnicamente quizás no era la mejor, pero era la persona que interrelacionaba entre las 4. Era como que el nexo de poder hacer funcionar a las otras 4. Entonces, qué increíble que cada persona tenga algo diferente que aportar, no necesariamente, y a mí me pasó, o sea, antes yo era un hijo de su madre, y un sonso, que juzgaba a la gente porque yo sabía más que ellos. O sea, mucho antes de cripto, estamos hablando de mi parte corporativa, para que la gente no se asuste, si no ya me va a dejar de hablar. Pues a veces yo pensaba que, porque me iba bien en el trabajo, podía comprarme mis cosas, era un chivolo, digamos, que sabía un montón, etcétera, y por eso yo juzgaba al resto. Y la gente que no podía hacer lo mismo que yo era como, ese huevón, ¿no? Y de ahí te das cuenta que efectivamente cada persona tiene talentos diferentes, cada persona tiene una manera diferente de aportar la vida, pues, y la idea es que sea el talento que tengas, aprovechalo, sácale el jugo, y como te digo, este chico, yo no creo que no lo recontrataron, pero posiblemente buscaron una persona con un perfil muy similar, porque se dieron cuenta que 4 gatos no funcionaban igual con una sola persona que votaron, que no tenía rendimiento, pero tenía otro tipo de competencias que podían hacer funcionar al resto, ¿no? Entonces, ahí es donde te toca nunca juzgar al resto y entenderle y hacerlo mejorar. O sea, hay mucha gente que tiene miedo al feedback. Hay gente que cuando tú le dices algo malo, yo creo que este podcast ha pasado de cripto a la parte blanda, pero está chévere, me gusta esto, donde hay gente que tiene mucha resistencia al feedback o al decirle cosas que no quiere escuchar. Es como te digo, oye, Alain, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Hay gente que te lo toma malísimo. Yo he hablado con gente, y creo que mi experiencia de recursos humanos me ayuda con eso, que tú hablabas y le dabas feedback a alguien y te decía como que estaban escribiendo, ni caso te hacían. Pero hay otro grupo grande de gente que sí te hacían caso y te decían, oye, ok, yo puedo mejorar esto, y mejoraban y eventualmente, y tú también pedías un feedback hacia ti. Era como que yo les decía, oye, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Oye, este proyecto te gusta, y es lo que a veces hacemos. Por ejemplo, a veces en reunión decimos ya, ¿cómo podemos mejorar el podcast? ¿Qué temas hacemos? Seamos críticos, veamos, y nadie se lo tiene que tomar personal porque ya, ok, la cagaste acá, hiciste esto, pero siempre y cuando siendo asertivos, ¿no? Tampoco no destructivos, el decir, ándate, eres un huevo, no digo nada para que no nos corten el podcast, pero se entiende la idea. Entonces, eso también es súper importante, ¿no? O sea, el poder no tener miedo de decir las cosas que pensamos y que puedan hacer que la otra persona mejore. O sea, a veces pensamos que, no, es que ¿cómo le voy a decir esto? ¿Puedo perder la amistad? No, es depende cómo se lo digas. O sea, porque hay gente también que es muy dura, ¿sabes? Hay gente que es como que tú le dices algo y no te habla años, días, semanas. Bueno, pero al menos tú te quedaste tranquilo. Y ahí es donde yo digo, la parte está, ser auténtico. O sea, no te reprimes. Si tú me ves en una reunión con niños, en una reunión de chelas o en una reunión súper seria con gente importantón, el Papa, etcétera, es igualito. O sea, igual te voy a hablar de memes, te voy a hablar de bromas, te voy a hacer lo que sea, porque
pienso que, o sea, ¿para qué fingir ser una acá, una acá? O sea, es diferente saber cómo comportarse, ¿no? De repente en una iré con pantalón, pues en la otra con short, seguro, ¿no? Pero en general ese es un poco el feeling de lo que yo le digo a la gente, o sea, sean auténticos. No, sí, sí, está perfecto. Y como tú dices, que hemos pasado de cripto a... O sea, que se nos fue a un TikTok. No, 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 está perfecto. La verdad es que a mí me gusta bastante este formato de podcast. O sea, a veces con el formato de podcast de uno a uno y donde solo estamos los dos, donde parecemos que solo estamos hablando los dos, pero al final esto lo van a ver varias personas. Y eso es algo que nos hace que de una manera u otra podamos conversar tranquilamente como si estuviéramos en un bar tomando nuestras chelas, nuestro pisco. Exacto, exacto. Pero llegamos a esa información como que interesante, que tal vez para acceder a ella tienes que conocer en profundidad a una persona. Y el Claro, formato podcast a veces te permite poder conocer y tener como que a las personas a tu costado. Y tú fueras como alguien que está ahí al costado escuchándolos y pasándola bien. Y ya, yo creo que hemos llegado ya al final de este podcast, que ha sido genial. Hace tiempo que no había un programa así de largo. El primer podcast que hice duró un poco más de 2 horas porque estaba haciendo un ah, experimento loco ahí. claro. Y ya, pues a ver, Alain, ¿dónde te pueden encontrar los seguidores? Uy, a ver, en verdad, primero que nada agradecerte por el espacio, agradecerte por promover este tipo de iniciativas. Yo creo que así como tú que estás construyendo dentro del ecosistema, se necesitan más proyectos para construir. Ya cuando vaya a Perú te voy a molestar definitivamente porque está bueno, me ha gustado el formato, está buenísimo. Lo otro es Genial. que me pueden encontrar como Alain Gode, en cripto me gusta que me conozcan como Alain Gode, pero en verdad mi nombre es Alain Gode Freud. O sea, volteo de las dos formas porque mi nombre es bien raro. Entonces, Alain Gode Cripto tanto en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, estoy como Alain Gode, pero me pueden encontrar como Alain Gode Freud. Ahí me pueden encontrar y ahí para meterle el cherry del podcast, estamos como de cero a cripto también en este podcast, es como que de cero a cripto, bueno, ahí lo van a encontrar en Spotify, etcétera. Y pues la idea es que esto siga creciendo con el tiempo, ¿no? Toda la Sí. comunidad. Genial. Aquí en la caja de la descripción colocaremos las direcciones, los enlaces a cada una de estas redes sociales de Alain y de Cero Cripto. Y bueno, ya saben que pueden encontrar a Dimensión Cripto en Twitter. Ahora estamos en audios. También queremos impartir un poco en TikTok para ver si alcanzamos a ese público que le puede interesar cripto. Ujú. Y ya, pues, o sea, no se olviden seguirnos en los próximos episodios. Cada semana estamos tratando de sacar un nuevo episodio. Y no se olviden sintonizar un episodio más de Dimensión Cripto. Cuídense. Chao.